Hola, bon dia a tothom. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas al Fórum Digital que el Grupo BBVA y el Grupo Segre han organizado para ponernos al día sobre una amenaza que podría pasar desapercibida en el espacio digital, ahora que la pandemia del coronavirus ocupa toda nuestra atención. Se trata del riesgo de los ciberataques que están a la caza de nuestra creciente dependencia en las herramientas digitales, precisamente a causa de esta pandemia. A nadie se le escapa que el teletrabajo o el comercio digital se han disparado y nos llevan a depender de las redes, de Internet, prácticamente las 24 horas del día. Nuestra dependencia de las comunicaciones digitales se ha multiplicado y por esto Internet se ha convertido en el canal de interacción humana y en una de las principales formas de trabajar. Ahora más que nunca se está demostrando el poder de la tecnología, tanto a nivel personal como profesional. En el ámbito corporativo, aún más si cabe, muchas empresas que aún eran reticentes ven en el teletrabajo sí es posible, que es posible. El problema de la situación actual en la que millones de personas dependemos de la tecnología es que un ciberataque se lleve por delante la infraestructura informática de una organización, de una empresa o incluso de una familia. La tecnología es, pues, el hilo que nos mantiene unidos y la ciberseguridad, de la que hablaremos profusamente en este webinar organizado por BBVA y Grupo Segre, se encarga de que no se rompa. Hablaremos, por supuesto, del que se aprovecha del medio de esta incertidumbre que genera la pandemia del coronavirus. En una situación de crisis como la actual, especialmente larga, las personas tendemos a cometer errores en que no habríamos caído en otro contexto. Al aumentar el tiempo que estamos conectados a Internet, se incrementan las probabilidades de que ocurra un incidente, de que hagamos clic sin pensar en ese enlace malicioso. Pequeñas y medianas empresas actúan sin tener suficiente conciencia de la ciberseguridad. En un informe reciente se revela que el 45% de los ciberataques registrados en España provocan daños por valor de más de 40.000 euros. Casi nada. Además, casi la mitad de las empresas tuvo que interrumpir su actividad un mínimo de 5 horas durante el último año como consecuencia de un ciberataque. Y el dato que nos tiene que hacer reflexionar a todos es: se calcula que durante 2021, cada 11 segundos, un negocio sufrirá un ataque en su red y contra sus datos. La ciberseguridad importa, pues, y es ahora aún más necesaria, si cabe. Y de ciberseguridad, quien realmente sabe es la persona a quien les voy a presentar a continuación. Laura del Pino, responsable de Data Security del BBVA y encargada de ilustrarnos sobre cómo reducir el riesgo de sufrir un ciberataque. No olviden que después de la intervención de Laura del Pino abriremos una mesa redonda con otros expertos, mesa redonda que incluye casos reales y recientes de ciberataques sufridos por empresas. Así que ya pueden preparar las preguntas. Nuestros centenares de intervinientes, por cierto, gracias por estar aquí con nosotros, y preparando sus preguntas les diría que trasladaremos a nuestros invitados e invitadas. Espero que haya tiempo para ponerlas o para plantearlas casi todas. Doña Laura del Pino, suya es la palabra y la pantalla. Adelante, por favor. Muy bien. Buenos días, buen día. Buen día. Déjame felicitarte, Josep María, por la elección de corbata. Es muy apropiada el día de hoy. Gracias. Bueno, es un placer para mí poder compartir estos minutos con ustedes para hablar de ciberseguridad y de verdad que espero que la presentación les resulte interesante. Compañeros de realización, si podéis poner la presentación. Muy bien. Pasáis, por favor, la primera. Bueno, el fenómeno de los ciberataques es un negocio al alza que se ha incrementado en los últimos años. Esta tendencia, además, se ha agravado con la situación del COVID-19, en la que los ciberdelincuentes han visto una oportunidad para aprovecharse de las debilidades, tanto desde el punto de vista humano como técnico. Si pasáis. ¿Pero qué es lo que buscan los ciberdelincuentes? ¿Qué es lo que buscan? Pues principalmente el robo de información, pues robo de datos personales, nombre, apellidos, DNIs, también cuentas de servicio online, cuentas de correo electrónico o de redes sociales,
por supuesto, información financiera, ¿no? Datos de tarjetas de crédito o datos de claves de banca online, pero también información empresarial, ¿no? Datos de estructura de empresa, de nuevos productos, etcétera. Y toda esta información acaba convirtiéndose en dinero, porque lo que buscan realmente es un beneficio económico. ¿Cómo se transforma en dinero? Pues o bien utilizan directamente la información que roban, como es el caso de las tarjetas de crédito o de las claves de banca online. También pueden secuestrar esta información y pedirnos un rescate por ella, que son los famosos ransomware. Y también puede venderse esta información en los black market en Internet, ¿no? En el que hay todo un negocio alrededor de la venta de información y además muy lucrativo. Si pasáis, pero ¿cómo hacen los delincuentes? ¿Cómo nos roban esta información? Pues tienen sus métodos. Entre otros, utilizan la ingeniería social, que es el método más utilizado y consiste básicamente en que nos engañan para que seamos nosotros mismos los que les proporcionemos la información. También hacen uso de malware o ransomware, que son esos programas maliciosos que se instalan en los dispositivos y que buscan robar o secuestrar la información en el caso del ransomware. Y también hacen uso de vulnerabilidades. Las vulnerabilidades son esos fallos de seguridad que tienen los programas que habitualmente utilizamos y de estos fallos se aprovechan los delincuentes pues, para intentar colarse en los sistemas y robar la información. Pero además tienen éxito porque existe la oportunidad, ¿no? Por un lado, cada vez hay un uso mayor de la tecnología. La tecnología está presente en todos los ámbitos de nuestra vida, tanto a nivel personal como profesional. También, en general, hay una baja inversión en seguridad, ¿no? En el caso de las empresas, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas, se invierte poco en seguridad, bueno, pues porque hay otras prioridades. Y luego, a nivel usuario, invertimos poco o nada en seguridad, ¿no? Pues pagar por un antivirus, pues nos parece tirar el dinero, ¿no? Y luego también a todo esto se une una falta de concienciación. En general tenemos esa falsa sensación de que ninguno de nosotros vamos a ser objeto de un ciberataque, pero la realidad es todo lo contrario, ¿no? Que todos podemos ser objetivo, todos estamos expuestos y podemos ser víctimas de un ciberataque. Si pasáis, por favor. Bueno, hablando de oportunidades, como hemos comentado antes, la situación de COVID-19 se ha visto como una gran oportunidad para los ciberdelincuentes, ¿no? Aquí mostramos un informe que ha publicado muy recientemente Europol y en el que ha constatado que ha habido un aumento importante del cibercrimen durante la crisis del coronavirus. ¿Esto a qué se debe? Pues a diferentes factores. Entre ellos, ha habido muchas empresas que han tenido que adaptarse al formato de teletrabajo y no estaban preparadas para ello, no cuentan con las medidas de seguridad adecuadas. Por otro lado, consumimos, en general todos consumimos muchísima más información, ¿no? Pues necesitamos saber sobre el coronavirus, la vacuna, la desescalada, los créditos ICO, etcétera. Consumimos mucha información. Y esta información a veces tiene un origen ilegítimo, ¿no? Son los ciberdelincuentes que suplantan a entidades confiables, pues, como puede ser la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Trabajo, etcétera, y se aprovechan para intentar engañarnos y conseguir esta información que buscan. Si pasáis. Bueno, os he dibujado un panorama muy negro, aunque es la realidad. Muchas veces un ciberataque, desde el punto de vista de empresa, no solamente tiene una consecuencia de una pérdida directa por el impacto, ¿no? Una pérdida económica directa, sino que a veces también viene acompañado pues, de un daño reputacional o incluso puede ser que multas en el caso de si hay pérdida de datos personales. Todo esto no quiere decir que dejemos de utilizar la tecnología, ¿no? La tecnología es necesaria y nos facilita la vida. Lo importante es conocer a qué riesgos estamos expuestos en el mundo digital y saber protegernos de ellos. Y aquí las personas tenemos un papel muy importante. En BBVA decimos que las personas somos la primera línea de defensa.
Por eso es importante invertir en tecnologías de seguridad, por supuesto, son necesarias, pero también hay que invertir en la formación y concienciación de las personas, ¿no? Esto nos puede ayudar a evitar que seamos víctimas de un ciberataque. Si pasáis. Vale, en los próximos minutos vamos a ver dos de las principales amenazas que ahora mismo hay vigentes en el mundo digital y vamos a ver unos consejos para protegernos de ellos. Pensando cómo explicar qué es el phishing, si pasáis la diapositiva, se me ha ocurrido pues poneros este símil, ¿no? Nos presentan algo legítimo y por debajo nos engañan, ¿no? Y además se nos queda esta carilla de frustración como a esta niña. Bueno, voy a dar una definición más formal de lo que es el phishing. Es un tipo de engaño que está basado en ingeniería social y que lo que busca es conseguir información confidencial. ¿Cómo? Pues a través de correos electrónicos que nos llegan en la que los ciberdelincuentes se hacen pasar por entidades confiables. Pero lo vamos a ver con un ejemplo. Si pasamos a la siguiente diapositiva, vamos a ver una muestra de lo que es un phishing. Esto es un correo electrónico que aparentemente parece que llega de la agencia tributaria. Pero bueno, vamos a fijarnos que, por diferentes cosas que no viene de la agencia tributaria. En primer lugar, el remitente del email, ¿no? El remitente en el dominio pone la palabra tributaria, pero esto no es un dominio habitual que tendría que venir de la agencia tributaria.es. Luego, más abajo, en el cuerpo del correo, si es habitual, ¿no? Que estos correos vengan escritos en tono de alarma o de urgencia, ¿no? Si no hacemos lo que nos pide el correo, pues vamos a tener una consecuencia negativa. En este caso, pues nos van a suspender el negocio, ¿no? ¿Y qué nos piden? Pues descargar un archivo, aquí abajo viene un enlace y tendremos que descargar un archivo para enviarlo, un documento para enviarlo firmado. Si nos pusiéramos encima de este enlace, sin necesidad de hacer clic, el navegador nos mostraría el sitio web donde nos mandan a descargar este archivo. Esto sería otra pista en la que nos podríamos fijar. De nuevo pone la palabra tributarias, medidas tributarias, pero esto no es un dominio habitual de la agencia tributaria. Con lo cual, no deberíamos descargar nada desde este archivo. ¿Vale? Si descargásemos, lo que estaríamos descargando en realidad es un malware o un troyano que lo que buscaría es robarnos esa información confidencial. Por lo tanto, importante, si no tenemos claro el origen legítimo del correo, es mejor no descargar nada. Nos podemos poner en contacto con la agencia tributaria y verificar si existe una campaña de este. Si le dais clic, nos va a aparecer otro phishing que está circulando estos días, que además es sumamente peligroso. A ver si lo podemos ver. Este es. En el que se está suplantando a Iberdrola, ¿vale? De nuevo, nos fijamos en el remitente que no es un dominio de Iberdrola. Ahí no pone Iberdrola ni siquiera por ningún sitio. Y luego este correo nos está avisando de que debemos una factura que tenemos que pagar y nos pone un enlace para descargar la factura. ¿Vale? Aquí lo primero importante pararse a pensar, porque hay gente que da clic y descarga el archivo y ni siquiera es cliente de Iberdrola, ¿no? Así es la curiosidad humana y de esto se aprovecha la ingeniería social. Bueno, si intentásemos descargar la factura, abajo en el recuadro, pues vemos el dominio desde donde íbamos a descargar ese archivo. Lo primero, no es un dominio de Iberdrola y segundo, pues fijarnos de que no es un sitio seguro porque el candado tachado que nos indica que este sitio no es seguro. Por lo tanto, aquí deberíamos parar y no descargar nada, ¿vale? Si al final descargamos este archivo, la curiosidad nos puede, pues estaríamos descargando un troyano que se llama Grandoreiro, es de origen brasileño y es muy peligroso porque lo que hace es suplantar la banca online, ¿no? Lo que hace es superponer pantallas que simulan ser la banca online y, por supuesto, lo que pretende es capturar nuestras claves para luego posteriormente
hacer transferencias. Vale, si pasáis a la siguiente, vamos a ver otro ejemplo para que veáis que también nos suplantan a los bancos, no nos libramos de ellos, suplantan a todos los bancos. En este primer caso de la izquierda es una suplantación a BBVA. De nuevo, el dominio no es el habitual de BBVA y además nos dicen, bueno, pues que se han encontrado problemas en la cuenta y que ya no podemos utilizarla. Y por supuesto tenemos que dar al enlace en la que nos van a pedir pues información confidencial de las tarjetas y de las claves de la banca online. Aquí, muy importante, ni BBVA, ni me atrevo a decir ningún banco, va a pedirnos claves de nuestra banca online, ni de tarjetas tampoco, ni a través de correos electrónicos, ni a través de SMS. Aquí lo importante es nunca dar ese tipo de información, ¿vale? A la derecha hay otro ejemplo, bueno, para que veáis que no solo suplantan a BBVA, sino que lo hacen absolutamente con todos los bancos. Este ejemplo y los anteriores está sacado del INCIBE, que es el Instituto de Ciberseguridad, que es un organismo público que está publicando constantemente pues, estas alertas de seguridad. Y bueno, una buena práctica podría ser darnos de alta en estas alertas para estar informados. Pues vamos a pasar ya a la parte de los consejos. ¿Qué podemos hacer para protegernos de estos phishing? Pues un poco lo que hemos ido viendo en los pasos anteriores. Verificar siempre el remitente de los correos y revisar de que viene de un dominio legítimo. Analizar el contenido de los emails y sospechar de aquellos, sobre todo que transmitan urgencia y temor, que hemos visto que es una característica, ¿no? Pues para que no pensemos y hagamos las acciones rápido que nos piden. Desconfiar de los correos que nos inciten a pulsar en un enlace o descargar un archivo adjunto. Antes de descargar nada o pulsar en el enlace, debemos tener claro que es de origen legítimo. Bueno, hemos visto que también, como buena práctica, podemos ponernos encima del enlace sin necesidad de hacer clic y el navegador nos va a mostrar la página web a la que nos manda el enlace, ¿no? Y ahí pues, podemos tener algunas pistas de si es un sitio seguro o es legítimo. Y por último, y esta es la más importante, no proporcionar nunca información personal o sensible por email o SMS. Bueno, pasamos al siguiente tipo de amenaza, que es el fraude al CEO. Este es un tipo de fraude muy dirigido a las empresas. Es un phishing, pero aquí los delincuentes tienen que trabajar mucho más, ¿no? Es muy dirigido y tienen que tener información de la empresa. Si pasáis, vemos la definición de lo que es el fraude al CEO. Bueno, es un tipo de fraude en el que se suplanta la identidad del CEO o de un responsable de la empresa que contacta con un empleado que tiene capacidad de hacer transferencias para que realice el pago, ¿no? Y también hay otra modalidad en el que se suplanta a un proveedor, que el proveedor nos solicita el cambio de cuenta destino pues, para el pago de los servicios habituales. Pero de nuevo lo vamos a ver con un ejemplo que yo creo que se entiende mejor. Si pasáis. Vale, pues esto es un ejemplo de fraude al CEO. Un clic menos, por favor, así lo podemos ver. Perfecto, gracias. El correo, pues vendrá aparentemente de ese directivo o ese CEO de la empresa y le va a llegar a un empleado pues que del departamento de compras o de administración que tiene capacidad de hacer transferencias. En este caso, pues la excusa que pone en el correo es que va a haber una operación financiera en la que este empleado pues va a participar y, por supuesto, la operación es confidencial, ¿no? Con este tipo de correos lo que se trata es de ganarse la confianza de este empleado, ¿no? De crear ese ambiente de confianza para que al final realice la transferencia. Esta persona cree que es su jefe o un responsable de la empresa el que se lo está pidiendo y termina haciendo esta transferencia. Esto que parece algo tan sencillo, pues bueno, muchas veces los delincuentes tienen éxito.
Por ejemplo, hubo un caso el año pasado que salió publicado en prensa que a la MT de Valencia, Servicio de Transportes, les robaron 4 millones de euros pues, con este esquema de fraude, así que cantidad nada despreciable. Si le dais clic, lo que vamos a ver es un ejemplo del otro tipo que comentaba anteriormente, que es la suplantación de un proveedor, ¿no? Es el proveedor, que parece que el correo es del proveedor, aunque en realidad es el malo, y nos pide que cambiemos esa cuenta destino de pago de servicio. Además, durante la mesa redonda vamos a escuchar un caso real sobre este tipo de fraude que seguro que os va a parecer muy interesante. Vale, pues pasamos a la parte de consejos. ¿Qué podemos hacer para prevenir el fraude al SEO? Como es un phishing, al fin y al cabo, aunque más dirigido, pues lo mismo que para el phishing. Revisar bien los correos detenidamente antes de abrirlos, ¿no? Comprobar el dominio, el usuario remitente y no descargar adjuntos de fuentes desconocidas. Desconfiar de las peticiones urgentes por correos, aquí pararnos a pensar. Y bueno, para los pagos relevantes también se aconseja tener un doble check para verificar la autenticidad, ¿no? Algo pues como una llamada telefónica a ese responsable de la empresa o al proveedor para verificar que efectivamente ese cambio de cuenta o ese pago es real, ¿no? También, por supuesto, concienciación y formación a los empleados, ¿no? Hemos visto que es fundamental que conozcan que existen este tipo de fraudes para que puedan estar alerta de ellos. También importante, no compartir información en redes sociales o en la página web corporativa porque puede ser utilizada por los atacantes. Hemos dicho que necesitan conocer información específica de la empresa, ¿no? Y muchas veces se les ofrece en bandeja, no necesitan rascar mucho para conseguir esta información. Así que cuidado con lo que publicamos. Luego, también una buena práctica sería activar las alertas de seguridad de la banca online. En el caso que yo conozco, que es la banca de BBVA, se pueden activar diferentes alertas pues, para que nos lleguen avisos sobre transferencias que superen cierto importe, etcétera. Vale, pues si pasáis a la siguiente, ya por último, y con esto voy acabando, solo comentar que para BBVA la ciberseguridad es una prioridad estratégica en su grupo. No solo desde el punto de vista técnico, por supuesto que es importante, como ya hemos visto, sino también desde el punto de vista de formación y concienciación de las personas, ¿no? Por ello, ponemos a disposición tanto de empleados como de clientes, como de la sociedad en general, porque algunos de estos recursos son públicos, bueno, pues diferentes webs, tweets, aquí hemos puesto algunos ejemplos, pues para fomentar ese comportamiento seguro. Y bueno, poco más, hasta aquí mi presentación. Luego, si tenéis preguntas, estaré encantada de responderlas. Ilustrativa, pedagógica, nos ha quedado bastante claro. Por favor, permanezca con nosotros. Voy a presentar al resto de los miembros de la mesa redonda que iniciaremos ahora. Por cierto, la imagen, la animación del phishing con la criatura y la pizza, ideal. Es decir, se entiende perfectamente lo que nos pueden hacer. Por favor, compañeros. Bien, paso a presentarles las tres personas que acompañarán a Laura del Pino en esta mesa redonda en la que intentaremos profundizar en el tema de los ciberataques. Ya ven que está resultando interesante, muy interesante, seguramente que los cientos de personas que están conectados ahora con nosotros, muchos de estos aspectos los desconocían, los ignoraban, quizás por la simple razón de que es un fenómeno nuevo, bastante nuevo, y que nos está invadiendo cada día nuestro día a día precisamente. Bien, les paso a presentar. Nos acompañan Yolanda Codina, que es directora financiera de Phoenix Fresh. Yolanda Codina, bienvenida. Hola, buenos días. Hola. Nos acompaña también Albert Mas, que es CEO de Bunkers IT Experts, experto también en ciberataques. Albert Mas, bienvenido. Buenos días. ¿Me oyes? Buenos días, gracias por estar con nosotros también. Y por último nos acompaña también Ruth Robles, que es responsable de ciberseguros en BBVA
Broker. Ruth Robles, gracias también por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, gracias. Si no les importa, nos importa, empezaremos por Yolanda Codina, que la he presentado antes como directora financiera de Phoenix Fresh, porque tiene un ejemplo claro de los que estaba exponiendo Laura del Pino. Por favor, Yolanda, ¿nos puede explicar su caso? Bueno, buenos días. Yo soy la jefa de administración y financiera de Phoenix Fresh, una empresa frutícola de las Terres de Ponent. Y a mí me pasó hace 2 años que me suplantaron la identidad vía correo electrónico. O sea, yo estaba haciendo una gestión de administración típica que hacemos todas las administrativas, de un encaje de un extracto de cuentas, saldos y al final una transferencia bancaria. En este caso eran transferencias bancarias cruzadas de proveedor y nosotros como cliente. Y bueno, todo normal. Primero nos llamamos por teléfono, nos conocemos vía telefónica casi todas las administrativas y nada, todo correcto. Nos emplazamos a mail para pasarnos los extractos de cuenta y ver qué saldos quedaban para hacer pagos y cobros y todo correcto. Al final de todo yo le envío un correo a su correo electrónico diciéndole la cantidad que ella tenía que pagarme a mí y ella me envía un correo electrónico a mí con la cantidad que yo le tenía que pagar a ella. Los dominios de los correos, las firmas, todo era perfecto y eran los nuestros, no había ningún cambio, no se detectaba nada, aparte de que tampoco no pensábamos en eso, esa es la realidad. Hasta el momento de hacer la transferencia, yo le digo que me mande a mi cuenta habitual BBVA la transferencia y ella en su mail me dice que se lo mande yo a su cuenta habitual La Caixa. Pero los mails que nos llegan a nosotras son distintos. A mí me llega una nueva cuenta BBVA y a ella le llega una nueva cuenta La Caixa. La casualidad, coincidencia o no sé, el Dios, digámoslo así, hizo que nos llamáramos la mañana de las transferencias para otra cosa que no tenía nada que ver porque nosotros no habíamos detectado en absoluto que tuviéramos a alguien en medio de nuestra conversación. Y no, cuando ella me dice, mira, te acabo de hacer la transferencia a La Caixa, yo digo, ¿La Caixa? A La Caixa no, al BBVA, no, a La Caixa. Yo no entiendo nada. Parecía una conversación de besugos, lo siento por la palabra, pero no nos entendíamos ni ella ni yo en lo que estábamos diciendo. Hasta que empezamos a mandarnos los correos electrónicos y vimos que no eran nuestros correos electrónicos. La verdad es que la sensación es de vértigo, porque estás firmando con tu dirección de correo electrónica exacta, le estás enviando a un proveedor un número de cuenta que no es de la empresa, que nada tiene que ver. Entonces, bueno, lo primero es que no te lo crees. Lo segundo es llamar al sistema informático a ver qué es lo que pasa. Lo tercero es llamar al jefe para decirle que yo no he hecho nada de esto y ella igual, lo mismo cada una de las dos. Y lo cuarto es ir a los Mossos d'Esquadra, Guardia Civil, a presentar denuncia. Cuando llegan los informáticos, bueno, empiezan a mirar a ver si hay fallos de seguridad por ambas partes. Yo explicaré la mía. El informático no veía nada, el servidor de correo electrónico nosotros lo teníamos en un servidor muy grande de Estados Unidos y no nos decían que no habían sido hackeados, pero no nos daban más información. Te quedas un poco paralizado porque no sabes si realmente han estado dentro de tus servidores, han estado cogiendo toda la información, DNIs, escrituras, todo lo que un jefe de administración y director financiero tiene. Y la realidad es que, bueno, lo primero que hicimos fue desconectar internet de toda la oficina, nos quedamos sin nada y después empezar a hacer todo el proceso informático de chequeo de toda la infraestructura de comunicaciones, de red, etcétera. Presentar denuncia en los Mossos d'Esquadra, que ellos nos dijeron que no habían visto nunca una suplantación total de identidad y que era muy extraño y que se tenían que poner en contacto con nuestro proveedor a ver qué había pasado. Bueno, la realidad que fue, pues que el hacker entró en el servidor de correo electrónico del proveedor, hackeó totalmente todo su servidor de correo electrónico y tenía el dominio total de nuestra conversación, de manera que cuando ella me enviaba un mail lo tuneaba y cuando yo se lo enviaba lo tuneaba total. Sí que es verdad, y tiene razón Laura, de que cuando ves que cuando te ha pasado y lo analizas después, no antes, tú te das cuenta que el correo electrónico, las conjugaciones de los verbos no eran correctas. O sea, de lo que él nos escribía en el tema de las transferencias bancarias. Pero claro, lo ves después, porque siempre hay una aceleración
y una necesidad de que aceleres el proceso, o sea, mete prisas a que pagues. La realidad de todo es que tienes que tener un sistema de comunicación muy, muy, muy controlado, un servidor de correo también muy próximo y un buen seguro, que era en nuestro caso, lo teníamos asegurado y chequearon todo el sistema, pero la sensación de que estás en falso, en continuo, es muy heavy. Y la verdad es que cuando a uno le pasa, hay un antes y un después. El sistema de trabajar en Fénix es totalmente distinto. No se hacen transferencias bancarias sin antes verificar verbalmente y por teléfono proveedores y clientes la cuenta bancaria. Es más, estas conversaciones se graban todas y nosotros hicimos un aviso general y hacemos un aviso general en cada campaña de que nunca mandaremos un correo electrónico con un cambio de cuenta ni nada por el estilo, que como mucho será o el comercial, que lo conocen todos nuestros clientes, o yo misma, la administración o alguna persona delegada por mí de administración pero conocida por los proveedores, quien les facilitará las cuentas bancarias donde hacer ingresos o donde realizar los pagos. Y no se acepta ningún mail que venga, aunque venga con un certificado de titularidad bancaria, sin previo hablar con el proveedor para realizarle el pago, si es vía transferencia bancaria. No lo aceptamos, porque ya lo vemos todo, certificados de titularidad bancaria falsificados, es que lo falsifican todo. Entonces, como ya no sabes dónde estás, la seguridad pasa por una conversación telefónica y que las administrativas se conozcan. Eso fue mi experiencia. Que casi nada. Casi Yolanda, nada. Se aseguraron tecnológicamente y se aseguraron tomando un seguro. Después Sí, nosotros no, teníamos el seguro antes. Ya lo tenían. Perfecto. Ya lo teníamos contratado y de hecho ellos verificaron todo el sistema. Pero bueno, la inseguridad es muy grande. O sea, tienes que, aparte de tener un buen sistema de comunicaciones, un buen seguro, es lo que ha dicho Laura, no hacerlo nunca deprisa, leerlo bien, lo que te están pidiendo, y cuando haya prisa, no lo hagas. O sea, al revés. Tienes que ir al revés, lo sintiéndolo mucho. Sí. Albert Mas, CEO de Bunkers IT Experts. Intuyo que muchas empresas aún, incluso muchas pymes, igual se toman a una broma o desconocen o quieren ignorar el tema de la ciberseguridad. Y le puede costar caro a una pyme, como hemos visto. Correcto, así es. Hoy en día tenemos que tener muy claro que el 100% de las empresas están siendo atacadas. 9 de cada 10 con éxito. El 100% están siendo atacadas. No hay empresa con estas. Sí, es decir, en todas las empresas donde nosotros como Bunkers estamos actuando, vemos rastros. Estamos viendo. Todo el mundo recibe un correo spam donde están intentando o venderle algo o engañarle o cualquier cosa, ¿no? Por tanto, el 100% están siendo atacadas. No existe nadie que tenga riesgo cero. La sorpresa es que 9 de cada 10 están siendo atacadas con éxito. Es decir, aunque no nos lo parezca. Y la diferencia principalmente está entre las empresas que saben que están siendo atacadas y las que no lo quieren saber. Porque todas están pasando por aquí. ¿Cuál es el cambio? El cambio es que el 52% de los ataques actualmente ya vienen por la vía del empleado. ¿Vale? Es decir, el punto débil de las organizaciones está en los empleados. Hasta ahora teníamos que proteger dos frentes, el frente corporativo y el punto del usuario, el endpoint que se conoce informáticamente. El punto corporativo, todos utilizamos firewalls, hacemos backups, nos planteamos estar preparados ante desastres. Cuando hablo de desastres no hablamos solo de los desastres cibernéticos. Se trata de cualquier desastre o ataque que hace que no tengamos acceso a esa información. Una caída de un servidor, o nos hemos quedado sin luz, errores humanos, errores de fuego, errores de virus, o incluso errores como por el hecho de tener el coronavirus ya no tengo acceso a la información y por tanto mi empresa queda parada en caso de un confinamiento. Nosotros nos hemos hecho un hartón de montar sistemas de teletrabajo estos últimos meses, porque las empresas no estaban preparadas. Sí, la empresa se paraba en muchos casos. Entonces,
A nivel corporativo, las empresas se están preparando. Es a nivel del frente del usuario, que es el que está generando 52% de los ataques, donde no estamos preparados. Es decir, en la empresa podemos proteger al usuario que le estamos poniendo un control de acceso, que no tenga acceso en horario laboral a redes sociales y tal. Pero cuando conecta desde casa, no, automáticamente tiene acceso a todo. Perdón. Hasta ahora la empresa tenía una oficina o 3 oficinas y eran 3 puntos de entrada. En el momento que entra el teletrabajo, como actualmente, podemos tener 40, 100 puntos de entrada. Y el cual, lo que le ha preocupado al empresario es que el trabajador pueda conectar. Nos ha preocupado de proteger al trabajador. Y aquí es donde tenemos el problema, porque nos encontramos que cada vez tenemos mayores líneas de Internet. Nos tenemos que imaginar las líneas de Internet como un caudal. Y este caudal cada vez es más grande, más amplio, porque nos dan más velocidad a los proveedores. Por eso también es una puerta más grande para que nos puedan acceder. Si esta puerta la multiplicamos por N trabajadores en teletrabajo, mi pregunta es muy fácil cuando tengo una empresa. ¿Qué horario hacéis? De las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde, con turnos, lo que sea. Vale. ¿Los fines de semana trabajáis? No. Vale. ¿Y por qué está abierto vuestro Internet? Hackers, estamos aquí. Mira qué Internet más grande he puesto. Para que me puedas creer todos los fines de semana y te lo dejo abierto. Y encima conectan los trabajadores y con limitación de acceso. ¿Eso qué quiere decir? Esa seguridad que aplicábamos en la empresa, la tenemos que aplicar también en los puntos finales, juntamente con la formación y, como bien decía Yolanda, ya poniendo sistemas de políticas anti-suplantación de identidad. Por ejemplo, no voy a aceptar cambiar el número de cuenta de un proveedor si no me lo envía firmado o tal, no porque me lo digan con un correo electrónico. Por ejemplo, si actualmente generamos remesas para cobrar a los clientes, pues vamos a generar remesas de pago. Vamos a suprimir las transferencias en medida de posible. Pero, y aquí un tema muy importante. Hasta ahora hablábamos de seguridad corporativa, me atacan a la empresa, y seguridad del usuario, entran por el usuario, por el descuido del usuario. Pero es que ahora ya estamos sufriendo secuestros de maquinaria industrial. Es decir, gente que ataca, paralizan o secuestran el acceso a una cadena de producción que ya nos están haciendo el chantaje que si no pagamos, esa cadena no se va a poner en marcha, esa maquinaria. Hay máquinas, por ejemplo, el otro día estaba en una que ponerla en marcha tardan unas 10 horas y son 30.000 euros. Por lo tanto, cada vez que paraban esa máquina, les costaba una inversión muy importante. Muy bien, Albert Mas, claro y conciso, con lo cual deduzco que teletrabajar tiene sus riesgos, sus altos riesgos, y hay que estar preparados para esta nueva realidad. Totalmente. Evidentemente. Sí, Ruth Robles, responsable de... Perdón. Albert Mas, ¿le he cortado? Ruth Robles, responsable de ciberseguros en BVA Broker. Es decir, el riesgo de que la probabilidad de que una empresa sufra un ciberataque, Albert Mas nos acaba de decir que es del 100%. ¿Ustedes los tienen constatado? Estoy absolutamente de acuerdo con él. Los 3 testimonios previos a mí son irrefutables, ¿no? ¿Y ante esto qué hacemos? Ante esta realidad, ¿qué hay que hacer? Protegernos a nivel medidas en nuestros sistemas, protegernos con la formación de las personas, con que cada vez pues estén más concienciadas y sean más mal pensadas con todos los movimientos que vayan viendo pues en sus correos electrónicos y demás. Y una vez que esto haya fallado, si es que ha fallado, pues yo recomendaría tener un ciberseguro. Esto me interesa que lo explique. Ya que le tenemos aquí, Ruth Robles, por favor, explíquenos qué es un ciberseguro y cómo ayuda a minimizar los riesgos y qué coberturas da. Vale, un ciberseguro es una póliza que protege un ámbito de la empresa que el resto de pólizas habituales en una empresa no protegerían, ¿no? Las habituales pólizas de responsabilidad civil, daños y demás protegen hasta un punto, pero el ciberseguro va al ámbito de lo intangible. El ciberseguro nos da
un servicio de primera respuesta 24/7, unos servicios de informática forense muy importantes, ¿no? Una vez sufrido el ciberataque, para analizar el alcance, unos gastos en recuperación de los datos que se hayan podido ver vulnerados o perdidos, atacados, asesoramiento legal en todo momento, tanto en la fase de descubrimiento del ciberataque y del alcance, para ver si hay que realizar notificación a afectados y demás, que eso es el ámbito de la GDPR, de la Ley de Protección de Datos, del Reglamento de Protección de Datos. Unos gastos en restitución de imagen para mitigar el daño reputacional que nos pueda suponer. Todos los días estamos viendo en prensa noticias sobre grandes empresas atacadas. La notificación a los posibles afectados por la vulneración de los datos, la responsabilidad civil ante terceros que puedan verse perjudicados por los datos que nos han podido robar, que obviamente pueden plantearnos reclamaciones judiciales, asimismo como los gastos de defensa en caso de este tipo de reclamaciones judiciales. Por otro lado, también nos asisten las obligaciones en materia de protección de datos en el ámbito jurídico que actuemos, ya sea el español, europeo o en el que estemos actuando. Nos cubre sanciones del regulador, nos cubre gastos de defensa en ese caso, y nos cubre también la pérdida de beneficios que nos puede ocasionar la interrupción de actividad como consecuencia de la parada de actividad que nos suponga el ciberataque, que como habéis comentado previamente, creo que has sido tú, Josep, hay una media de parada de actividad de 5 horas, pero es que hay veces que esa parada de actividad se puede prolongar, pues 3 días, una semana, o bueno, el ejemplo que comentabais de la máquina, entonces esta cobertura nos viene a asistir en ese aspecto. Muy bien, Ruth Robles. Les recuerdo, señores y señores, que pueden formular sus preguntas que trasladaremos a los miembros de la mesa redonda. Ya están empezando a llegar preguntas, intentaremos formularlas todas. No quisiera cerrar el círculo de la mesa redonda sin hablar otra vez con Laura del Pino. Estamos hablando de dos vertientes básicas aquí: la ciberseguridad técnica, tecnológica, y el ciberseguro, el seguro que nos cubre lo que nos acaba de decir Ruth Robles o que nos cubre estos riesgos, digamos, ¿no? ¿Son conscientes las empresas, las pymes sobre todo? Las grandes empresas me imagino que igual tienen su propio departamento o quizás están más ilustradas o más puestas en esto, pero ¿son conscientes las pymes de todo lo que estamos hablando precisamente en este webinar hoy? Bueno, como comentaba en la presentación, pues en general no somos conscientes, las empresas no son conscientes, y en el caso de las pymes, pues también hay otras prioridades, ¿no? de gastos y en general se invierte poco en la ciberseguridad. Pero bueno, como ha comentado Albert, es que todos absolutamente estamos expuestos y son importantes tanto las medidas técnicas como la parte de formación de las personas. Ámbitos son súper importantes. Y luego además, si nos cubrimos pues que con estos seguros de ciberriesgos, pues también de alguna forma estamos mitigando este riesgo en el caso de que tengamos un ciberataque. Una pregunta, les recuerdo también que entre ustedes pueden interpelarse. Si quieren hacerse preguntas cruzadas, adelante, sin ningún problema. Una primera pregunta quizás para Albert Mas. Para un particular, ¿cuál es el programa, o para usted también, Laura del Pino, para un particular, ¿cuál es el programa antivirus que lo protege todo lo que están comentando ustedes y es el mejor del mercado? No hay ninguno que ofrezca seguridad al 100%. No. Correcto. Yo lo que le recomendaría a este particular y a cualquier empresa, que lo que tengan es copias de seguridad con
cumpliendo los tres sistemas clave, que es con una política de copia correcta, es decir, yo no me basta hacer copia lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, porque si he perdido algo de información solo voy a tener 5 días para darme cuenta, ¿vale? Por tanto, tengo que tener una política más extensa. Normalmente yo utilizo 66 puntos en 365 días de copia. Distintas ubicaciones, muchas empresas donde voy o particulares tienen su ordenador y al lado los discos duros con las copias. Digo, perfecto, si yo vengo a robar a tu casa, me los llevo las dos. Si tú tienes una subida de luz, se va a estropear el ordenador y los discos, pongamos, ¿me explico? Por tanto, tenemos que tener distintas ubicaciones y que el entorno de backup está aislado. Es decir, si cuando yo accedo veo toda la información y tengo acceso a los backups, no, los backups tienen que estar cortados. Por tanto, está muy bien tener antivirus, sobre todo actualizar mucho las actualizaciones de sistema operativo, actualizaciones de los móviles, actualizaciones de aplicaciones. Es súper importante. Yo he visto WhatsApps no actualizados que les haces una llamada de voz y automáticamente coges el control de la cámara y ves todo lo que hace ese usuario todo el día. Y ves cómo va al baño y cómo llega a casa, cómo sube al coche, cómo pone... y tiene la cámara activa por no tener el WhatsApp actualizado. Si alguien más de la mesa redonda, por favor, quiere intervenir, quiere responder a esta pregunta, por favor, adelante. Por completar lo que comenta Albert, tener un antivirus es importante. No existe el mejor antivirus del mundo que nos proteja, ¿no? Hay fabricantes, podemos investigar y hay buenos antivirus. Y lo importante es tenerlos instalados en todos los dispositivos, ¿vale? No solamente los equipos en los portátiles, también hay antivirus para teléfonos y para tablets y es importante tenerlos instalados en estos dispositivos. Y otra cosa es que también son necesarios para los equipos Mac, ¿no? Que existe ese rumor por ahí de que no se hacen virus para los equipos Mac y sí que existen, ¿eh? O sea que es importante también instalarlo en estos dispositivos. ¿Alguien más quiere contestar? Pues paso a la siguiente pregunta. ¿Son seguras las contraseñas automáticas generadas por Google? ¿Qué peligros supone esta automatización? ¿Albert Mas, por ejemplo? Sí, a ver, el tema de las contraseñas es espectacular, pero a la gente le da que poner una contraseña muy complicada, pero esta contraseña hay que irla cambiando periódicamente y no repetir ninguna de las anteriores. Os voy a poner un ejemplo. Esta semana hice una multinacional, ¿vale? Donde esta semana presenté el informe. Tienen más de 6.000 usuarios. 2.700 tenían una password prácticamente o igual o casi igual, o en muchos casos la misma. 2.700 usuarios, cosa que no puede ser que 1 de cada 3 esté así. Pues sí, pues actualmente. Entonces, estos sistemas de Google que generan contraseñas son seguras, pero si al final acabo poniendo la contraseña igual para cada web, al final tengo una única contraseña. Por tanto, ¿qué recomiendo? Utilizar un patrón de contraseñas. El patrón no solamente es números, letras, símbolos, mayúsculas, minúsculas, con una longitud determinada, no, sino que encima tenga, por ejemplo, sea distinta para todas las redes sociales, sea distinta para Facebook, sea distinta para la empresa y tal. ¿Cómo lo hago esto? Muy fácil. Imaginemos que el quinto y el sexto carácter de nuestra contraseña van a ser las dos últimas palabras y letras de la web que voy a utilizar. Por ejemplo, si utilizo Spotify, el quinto y el sexto carácter van a ser FY. Si utilizo Facebook, en mi contraseña el quinto y el sexto carácter van a ser OK. Con esto voy a tener una contraseña distinta para cada plataforma sin comprometer mi seguridad. Muy bien. Un concepto que voy a introducir en la mesa redonda. Si alguien más quiere responder a las contraseñas automatizadas de Google, por favor, adelante. Si no, introduzco una palabra nueva, que es la biometría, Laura del Pino. La biometría, la huella dactilar, el escáner de retina, también para Albert Mas y para el resto de los miembros de la mesa redonda. ¿Esto puede ayudarnos delante de estas o ante estas contraseñas automatizadas? Es decir, ¿será más seguro el futuro si la biometría se adueña, digamos, del mundo de la contraseña?
¿Es posible? Sí, sin duda. Sin duda la biometría aporta ese punto de seguridad, ya que nos identifica de forma única a cada uno, ¿no? Entonces, utilizar la biometría está bien, ¿no? Pero es verdad que todavía necesitamos utilizar contraseñas en muchos sistemas, con lo cual todavía creo que va a haber muchos años en que las contraseñas van a seguir conviviendo con nosotros, ¿no? Y ahí un poco lo que comentaba Albert, que ha dado un consejo muy importante, que es tener contraseñas fuertes y no repetirlas en los mismos servicios, ¿no? Y completando un poquito lo que decía él, también se puede recomendar hacer uso de gestores de contraseñas, ¿no? Porque muchas veces lo que nos pasa es que repetimos las contraseñas porque tenemos muchas contraseñas en diferentes servicios y, claro, es complicado recordarlas todas, ¿no? Entonces, mediante un gestor de contraseñas solo necesitamos recordar hacer una y debemos tener una contraseña fuerte para el gestor de contraseñas y luego dentro podemos tener el resto de contraseñas de los diferentes servicios y además van a estar cifradas dentro de la aplicación. Si queréis, en la oficina de seguridad del internauta, que es osi.es, aquí podéis encontrar diferentes gestores de contraseñas que son gratuitos y que nos pueden facilitar la vida en torno a la gestión de las contraseñas. Pero sin duda la biometría es un avance en cuanto al uso de las contraseñas. Más preguntas. Tengo una luz de preguntas. Yo añadiría... Por favor, breve, señor. Añadiría... Albert Mas. Sí, solo añadiría que es muy importante utilizar el factor de doble autenticación. Por ejemplo, hoy en día la banca, cuando haces una transferencia, te llega un SMS que tienes que volver a autentificar. Este factor de doble autentificación está haciendo mucho más robustos los procesos importantes como pagos y así, y es importante. Es un placer tener cientos de personas que nos están viendo en estos momentos y la luz de preguntas que estoy recibiendo. A ver si nos da tiempo de formularlas todas. Ruth Robles, ¿qué empresas gestionan el ciberseguro y qué importe deberíamos asegurar? Empresas, hay muchas compañías que comercializan ciberseguro. Es más, a día de hoy se está extendiendo, o sea que ahora mismo en el mercado puede haber 15 o 20 compañías que lo están ofreciendo claramente. Y importe, pues cuando eres una empresa, un poco en función de tu facturación. No deberíamos quedarnos cortos en cuanto a importe, porque aparte de los honorarios de consultoría, defensa jurídica y demás, que puede aparejar un siniestro, también hay que contemplar el capítulo de pérdida de beneficios, la parte que nos indemniza por la parada de actividad. Entonces, esa parte pesa bastante, entonces no nos deberíamos quedar cortos. En función de la facturación que tengamos, no quedarnos cortos. Hay una pregunta relacionada que aprovecho ya que está usted en el uso de la palabra. ¿Cuál es el coste de la cobertura contra el ciberriesgo? ¿Perdón? ¿Cuál es el coste de la cobertura contra el ciberriesgo? Me imagino que conjunta todos los factores de los que está hablando usted. Claro. El coste tiene un amplio abanico. Nosotros, como referencia, nosotros comercializamos seguros desde autónomos a pymes y demás. El coste... la prima mínima está en unos 300 y pico, 400 euros, pero claro, para alguien con una facturación pequeñita. El coste viene en función pues del tipo de actividad, de la facturación y de las medidas que tengamos implementadas en nuestros sistemas. Obviamente hay niveles de medidas, como comentaban antes los compañeros de la mesa redonda, que ni siquiera permiten asegurarnos, ¿no? Emitir una póliza porque son muy bajas. Muy bien. Otra pregunta. ¿Las copias de seguridad en la nube con Microsoft son seguras? Albert Mas, creo que...
Le puede tocar a usted una respuesta. Sí, las copias de seguridad son seguras en la nube siempre que el acceso esté limitado. Por ejemplo, si yo accedo a un ordenador que tiene la información en local y tiene Dropbox, por decir algo, o el OneDrive de Microsoft y está haciendo copias en la nube, pues esto, por ejemplo, es inseguro. ¿Por qué? Porque un atacante que tenga acceso al ordenador también está viendo en tiempo real la nube. Por tanto, puedo borrar el fichero en los dos sitios, ¿vale? Por tanto, ¿tengo que tener la nube? Sí, pero con un sistema que automáticamente yo trabajo en local y el sistema se conecta a la nube, hace la copia y cierra. Que ningún atacante pueda ver que tengo una nube conectada. Muy bien. Otra pregunta. Si recibo un ataque de ransomware, por ejemplo, ¿recomendáis pagar para recuperar la información o no? En primer lugar, le preguntaría a Yolanda Codina, ¿ustedes hubieran pagado en el caso de ser sometidos a un chantaje como empresa? Depende. Yo creo que depende de lo que te... La pregunta es general, perdón, Yolanda. La pregunta es general para los 4 miembros de la mesa. Es decir, si recibe un ataque de ransomware, por ejemplo, ¿recomendáis pagar para recuperar la información o no? La fórmula de los 4. Depende del tipo de información. Ruth. Pagar sería lo último, ¿no? Sí. El servicio de los especialistas en ciberseguridad deberá comprobar si es posible desencriptar la información o si es posible recuperar copias de seguridad. Entonces, pagar se recomienda lo último. Sí es cierto que en nuestras pólizas hay una cobertura que reembolsa el pago de un rescate, ¿no? Sí. Pero lo tienen previsto todo ustedes. Sí. Sí que es cierto que contempla esa posibilidad, pero bueno, al final pagar fomenta el cibercrimen y bueno, sería la última opción, ¿no? Albert Mas, Laura del Pino, por favor. Cuando una empresa necesita pagar es que ha fallado el backup. Es decir, pongo el ejemplo, ¿no? Es cuando tienes que pagar, cuando realmente tu negocio no puede continuar. ¿Y por qué no puede continuar? Porque solo trabaja. Pongamos un caso. Es decir, si yo soy un taller mecánico y pierdo toda la información, voy a tener un grupo de clientes que no les voy a poder girar la factura, con lo cual estarán contentos. Pero he cambiado la rueda la semana pasada y no me han girado la factura, pero los clientes seguirán entrando. Si soy un asesor, por ejemplo, fiscal, si pierdo toda la información, no puedo continuar con el trabajo. Por tanto, tendré que tirar de copias o pagar. ¿Cuál es el problema? Cuando una empresa está pagando un rescate, que por desgracia se están pagando muchos, es que han planificado mal las copias de seguridad. Y aquí está clarísimo. Yolanda, perdón, sí. Creo que quería añadir algo. Y luego No, que decía que es cierto, es así. Es como dice Albert, dependerá de la situación de cada empresa y cómo lo tenga. Claro. Laura del Pino, por favor. No, yo solo quería comentar que a veces pagar no es garantía de recuperar la información. O sea, eso que lo tengamos también en cuenta. Con lo cual es verdad que lo importante es tener esas copias de seguridad para que seamos capaces de recuperarla y no se necesite pagar. Y además, como ha comentado Ruth, también fomenta la delincuencia, con lo cual no se debería pagar. Muy bien, perfecto. Tenemos otra pregunta. Creo que nos va a caber. Es que nos quedan un minutito, 2 minutitos de webinar. ¿Los gestores de contraseñas gratuitos o de pago? Abierta a cualquier miembro de la mesa. Cualquier producto que sea de pago va a tener detrás un soporte y va a tener una empresa que va al menos a custodiar esta información. Si es gratuito, pues tenemos que ver de dónde están ganando el dinero, sea a base de publicidad o, en principio, tenemos que entender que no es a base de pasar las contraseñas. Pero no hay nada gratis en Internet. Tenemos que tenerlo muy claro. ¿Alguna opinión más? Bueno, al final, en los productos gratis pueden funcionar perfectamente, pero suelen estar capados de algunas funcionalidades, ¿no? Lo que pretenden las empresas es que al final contratemos el servicio concreto. A nivel usuario,
de andar por casa, pues nos puede servir el gestor de contraseña. Bueno, para empresas creo que hay otros sistemas que pueden aportar más. Pues muy bien, creo que hemos llegado al final del webinar, del fórum digital que hemos organizado entre BBVA, Grupo BBVA y Grupo Segre. Ha sido un auténtico placer. Gracias a los cientos de personas que en estos momentos están conectados. Lo vamos a dejar aquí porque prometimos una hora de duración y la hora se ha ya cumplido. Solo me queda que dar las gracias a Laura del Pino, responsable en Data Security de BBVA. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias también a Albert Mas, CEO de Bunkers IT Expert. Gracias de verdad, Albert Mas, experto en la materia. A Yolanda Codina, directora financiera de Phoenix Fresh, también por su testimonio, por el caso expuesto real y de los que se siguen produciendo, desgraciadamente. Y a Ruth Robles, responsable de ciberseguros en BBVA Brokers. Gracias también, Ruth Robles, por ilustrarnos y por aconsejarnos. Gracias a vosotros. Y por revelarnos que existe este mecanismo que nos puede proteger ante esta nueva realidad y estos nuevos riesgos y esta nueva ciberdelincuencia que así hay que decirlo. Así que gracias de verdad a todos. Ha sido muy ilustrativo, muy interesante y esperamos encontrarnos pronto. Gracias y buenos días.